puede ser esta. Sí, efectivamente. Que te aseguro que dentro de poco uno podría interesar porque tal vez lo ha visto, porque lo ha utilizado y le ha interesado la marca. Y es una estrategia muy buena para introducir. Puede que la publicidad no ha funcionado. ¿Cómo podemos hacer? A ver, deja que ellos prueben el vehículo, a ver. Sí. Puede ser una estrategia. Ahora, para el tema de Guinea Ecuatorial, la utilización se convierte en un activo. Exacto. La utilización se convierte en un activo significa ¿dónde están los sectores que necesito esto para rentabilizar la actividad en esos sectores? Es verdad que Asuntos Exteriores es la puerta ancha de entrar, donde se va a depositar. Ahora, el gobierno va a ver dónde están los sectores donde no vaya a ser que yo tenga el coche allá. Allí aparcar. Coja humedad y todo lo demás. Y por ejemplo, decía Antonio, y habiendo un maestro no sé dónde, a un periodista que quiera llegar. Y el vehículo, en vez de convertirse en activo, donde hace un servicio del maestro, por ejemplo, se convierte en un pasivo porque se ha gastado. Sí, se ha gastado. Porque no le da. A eso mismo. O lo pueden prestar, o sea que ya es criterio del gobierno. Exactamente. A eso me refería cuando hablaba de activo. O que se utilice para este médico que está ahí, que no tiene coche para llegar temprano al hospital, o al periodista que tiene que hacer un reportaje. ¿Qué pasa? El economista que va a ser el del día por la mañana. De verdad, todo sinceramente, pero de la utilidad. Sí. Es la utilidad que se vaya a dar a ese producto que hemos referido como donación. Yo pienso que siempre hay un representante al que se hace la entrega, y eso no quiere decir que el representante sea el usuario último del producto de la donación, sino que habría que mirar qué servicio puede ser rentable para esos vehículos que se han donado y ver cómo se pueden utilizar. ¿Para qué? Para que la donación también sea de mucho beneficio, porque el donante quiere ver la utilidad que genera aquello que ha donado. Muy bien, vamos a abordar el tema de la semana, que es la importancia de fomentar las actividades culturales, y hoy nos centraremos en los desafíos que nos presentan al día de hoy lo que son las actividades culturales en todos los países del mundo. Pero antes de hacerlo, es muy importante que actualicemos la información de tiempo con nuestro compañero Dalmacio, ya que hace muchísimo sol en los últimos días en la capital. Dalmacio, buenos días. Hola, Mariano. Hoy es jueves y volveremos también a hablar del sol radiante, no solo aquí en Malabo, sino que también en muchos puntos de la parte continental del país también se viven las mismas condiciones del tiempo. Poco a poco la sequía se acerca tanto para la isla, así como la parte continental del país, pero iremos actualizando día a día acerca de este comportamiento del tiempo en distintos puntos del país. Pero hoy es una jornada más estable en los puntos de la parte continental. Si nos permiten, podríamos reflejar el pronóstico del tiempo. Los iconos empiezan ya a experimentar cambios importantes y esta ola de calor podría volver a golpear hoy a la capital, así como en los puntos más colindantes a esta ciudad de Malabo. En general, es una jornada de ligera tregua que va a garantizar la estabilidad, sobre todo en los puntos del continente. Iremos manejando estos intervalos solares con tan solo algunas que otras ligeras variaciones en los puntos de Enzor, gran parte de los puntos del norte, así como los puntos del sur. Empezaríamos con estos intervalos solares y nubosos muy fuertes en general. Hoy no hablamos de riesgos de que llueva en esta jornada, pero sobre todo en los puntos céntricos del continente, donde el frente y la borrasca más tormentosa todavía sigue activada y con importantes descargas, sobre todo durante la noche en los puntos céntricos de la parte continental del país, y poco a poco el sol va a tener que imponerse por encima de las nubes y por cierto generar la inestabilidad y las lluvias. Todo ello con este buen panorama, esta buena tranquilidad que se vive para la parte continental del país. Lo hemos dicho y ahora, por cierto, lo reflejamos en el pronóstico y en el modelo. Hablamos de sol radiante en los puntos del norte, así como los puntos del sur, pero volveríamos a centrar la atención en esta borrasca más tormentosa que todavía se mantiene en los puntos del sistema central de la provincia administrativa de Djibouti, que hoy durante la noche podría llegar a afectar a algunos puntos del distrito de Akurnam. Pero en lo que corresponde a la franja costera, tanto en Bata, Kogo, Bini Bitika, en esta zona del Mediterráneo, esperamos importantes comportamientos del mar. Tal es el caso de fuerte viento y oleaje, incluso con olas de 1 metro o 2 de altura. En general, es un jueves que al menos no destacamos
veremos grandes cambios térmicos en el tiempo, partiendo de los puntos de la isla y en muchos puntos de la parte continental. Vamos a contemplar la evolución de las temperaturas, los termómetros. Hoy, en estas primeras horas del día, contamos con temperaturas un poco altas en comparación a la jornada de ayer, que nos dejó con algunos ligeros descensos. Seguirán subiendo las temperaturas en las próximas horas. De hecho, de los puntos del continente en torno a los más de 30 grados, tal es el caso de la provincia administrativa de Jiloagu, que eso sí baja un grado menos en esas primeras horas del día, pero poco a poco iremos conociendo esos ascensos importantes en Mongomo, gran parte de Bibiyin, así como en la zona costera del litoral, y este pronóstico del tiempo podría volver a garantizar la estabilidad y el buen tiempo en lo que se espera en esta trayectoria del día. Es una semana que acabaría haciendo sol radiante, no solo para la isla, sino que también en muchos puntos de la parte continental del país se esperaría disfrutar de muy buen tiempo. Volvemos con estas temperaturas altas, en torno a los 31 en Malabo, lo que implica que en las próximas horas volveríamos a conocer un ascenso importante, y poco a poco empezamos a notar esta sensación que crea la época de sequía. Hablamos de humedad relativa muy baja, temperaturas altas, también destaca la intensidad con la que llegan los rayos solares. Este comportamiento del tiempo podría llegar inclusive en los puntos de la parte continental del país, y eso poco a poco la época de sequía también llega en los puntos del continente. Destaca Jiloagu, gran parte de Mongomo, hasta incluso en los puntos elevados en las áreas de montaña. También se esperaría disfrutar hoy de una jornada un poco agradable, sin cambios térmicos que destacar en lo que respecta a la situación atmosférica. Las temperaturas mínimas tampoco están al margen. Hablamos de oscilaciones térmicas en torno a los 24 de la provincia de Annobón, aunque la sensación térmica dispara en torno a los 30 grados. Seguiremos con estos ascensos importantes de temperaturas en distintos puntos del país en esta trayectoria del día, pero mañana es viernes, esperaríamos algunas que otras ligeras variaciones de muy poca consideración en los puntos de la mitad sur de la isla de Bioko y en las áreas más periféricas. Pues este pronóstico del tiempo podría volver a garantizar hoy la buena estabilidad, no solo para la isla de Bioko, eso sí, aunque el sol va a hacernos compañía en esta trayectoria del día en buena parte del país, a la espera de que las temperaturas, por supuesto, ya lleguen a subir, lleguen a conocer un ascenso importante en distintos puntos del ámbito nacional. Esperamos con tan solo intervalos solares y nubosos en Jiloagu, Mongomo, gran parte de Bibiyin, hasta incluso en las áreas de montaña del continente de la provincia de Centro-Sur. También podría destacar tal ligera presencia de rayos solares muy fuerte, a la espera de que hoy jueves las temperaturas lleguen a subir ligeramente en buena parte del país. Esperamos valores un poco altos en comparación a los de la jornada de ayer. Muchísimas gracias, Dalmacio, por estas informaciones puntuales de tiempo. Hoy estamos para abordar cuáles son los desafíos de las actividades culturales en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, si podemos hablar de nuestra sociedad, mejor que mejor. Antonia, ¿tú qué piensas? Los desafíos, pues hay varios, y lo que a mí me quedó ayer, que los desafíos hay que convertirlos en oportunidades, ¿no? Me parece sí, una cosa igual. Entonces los desafíos que encontramos para poder vender lo que es nuestra manifestación cultural, yo lo veo como un gran desafío. ¿Pero por qué? Porque el que llega a hacerle entender determinadas cosas que nosotros practicamos por aquí, a la larga se vea, para otros sea una cosa que ellos no lo vean como absurdo. Decir, mira, pero ¿cómo hacen esto? Y que luego lo vean como una rareza. Y claro, yo creo que es un gran desafío, y el gran desafío también es que la sociedad actual, sobre todo los niños que nacen ahora, puedan a la larga entender y poder llevar lo que son nuestras manifestaciones culturales, si es que no se les está imponiendo o si no tienen a alguien más o menos que conozca. Porque de las veces, de los problemas que a veces sucede, sobre todo gente de mi generación que en un momento dado no sabe cómo se realiza determinadas manifestaciones culturales o determinados ritos en nuestra cultura. Si no sabes qué vas a transmitir, solo sabes el haber estado o el haber participado también como uno más, como un benefactor, pero no eres la parte activa en hacer la historia. Esto lo digo porque sobre todo a la hora de producirse los matrimonios, aquí es como el matrimonio fan.
En esto quiero llegar. Hay determinados juegos, determinadas cosas que hacen que si eres espectador o espectadora, en este caso de muchas veces que he sido yo, claro, lo ves bonito, pero no eres esa parte activa que organiza, de decir qué juegos tenemos que hacer, qué cosas hay que hacer, esta parte, tanto la parte de la novia, porque sí, es la parte de la novia que más suelen hacer los juegos antes de llegar al matrimonio. Entonces es una manifestación que en un principio es tan bonita a la hora de hacer todo el recorrido, cuando ves cómo culmina el acto, dices qué cosa más bonita es, pero ¿y cómo llego a prepararlo? ¿Y cómo se hace, sobre todo a la hora de vestirse? Porque se suelen hacer, las personas que se dedican a hacer los chistes para que los otros se ríen, todo lo demás, cuando hacen las pruebas estas antes de dar a la novia, dices, wow, qué interesante. ¿Y cómo es el desarrollo de llegar a realizar esto? ¿O cómo hacen, cómo preparan ese teatro? Porque yo lo veo como en plan teatro, en decir, estos tienen que reírse. Y cada vez que uno se ríe, tiene que pagar. Y claro, yo lo veo como grandes desafíos, pero ¿por qué? Porque habrá gente que no lo entienda. Y además otros no llegan a entender cuando dicen hay que dar dinero. Claro, desde que vino la moneda y todo lo demás, y muchos tienen más y otros tienen menos, pues muchos por querer fardar, pues suelen echar grandes cantidades. Y siendo que es una cosa solo simbólica, que claro, en este momento solamente se deberían dar el 100 francos, pero la gente ha dejado de utilizar 100 francos 25. Pues, entonces puede considerarse un desafío el recuperar estos valores, porque muchos de los valores... Sí. Mira, cada día, o sea, hay día y noche. Cada día que aparece, el mundo avanza, los procesos de la globalización nos obligan a considerar que lo que pasó ayer es arcaico, que lo que está ocurriendo ahí es la moda. O sea, ¿qué es la moda? El valor que más repite, lo que más suena. Yo siempre digo, por ejemplo, yo como profesor les decía a los estudiantes, ustedes sabían que ustedes no compran lo que quieren, sino que compráis lo que os obligan a comprar. Por ejemplo, ¿por qué yo tengo que comprar una camisa que tiene un cocodrilo con la boca abierta? Y esta es la que me han enseñado que es la que debo comprar. Mientras que pueda que hay otra camisa con mejor tela, ni siquiera la miro. ¿Por qué tengo que comprar una pasta de diente? Porque pone Colgate y no busco otra que no ponga eso. Porque nos obligan a comprar así. Realmente no compramos lo que necesitamos muchas veces. ¿Qué quiero decir con esto? Los procesos de la globalización del mundo nos hacen entender, nos posicionan que tú tienes que parar aquí y no aquí. Porque estar aquí ya es viejo, ya es arcaico, ya no se utiliza. Y ahí es donde entra el mayor desafío de la cultura, el cual es transmitir la cultura por generaciones, porque hay un enemigo muy fuerte que está aplastando ese proceso, que es la propia globalización. ¿Por qué ustedes creen que hay naciones que tienen centros culturales o en otras partes del mundo? Porque el propio proceso de transmitir es el mayor desafío. ¿Por qué usted relaciona España, o sea, las Islas Canarias, que es una isla que está en África, con España? Porque las personas que viven ahí piensan y actúan como se hace en España. Por tanto, la mayor conquista que puede tener una sociedad es la cultura. Y es un elemento silencioso. Anteriormente nuestros antepasados se dice que comían con la hoja, hacen la hoja y sí, comían así. Y con la escápula de los animales. Esto les aportaba ciertas ventajas. La primera, ahorraban recursos. Usted después de comer tiene que limpiar los platos, ¿no? Y la cuchara. La segunda cuestión era una cuestión de limpieza. Nadie come con la hoja de nadie, y después de utilizarla pues la tiro. Pero la hoja tenía una desventaja, no era eficaz. Es decir, yo no puedo coger toda la cantidad de granos de arroz o toda la cantidad de ese que quiero coger. Y la sociedad nos sabe demostrar que esto ya es arcaico. Ahora utiliza un aparato que se hace con hierro y todo lo demás. Entonces, el mayor desafío de toda cultura es transmitirla
de generación en generación. Porque, por ejemplo, las personas que son educadas a una cultura, y por eso el propio desafío de transmitirla, cuando te han educado a una determinada cultura, tu propia persona desarrolla lo que se llama resistencia al cambio. A mí me educaron que debo hacerlo así, asá y acá. Y usted mismo crea una resistencia a no cambiarlo, porque crees que es lo que te identifica. Y este es el mayor desafío que tiene cualquier sociedad con el tema de cultura. Mantener la identidad por generaciones. Porque cuando la identidad por generaciones se cambia, por ejemplo, vemos a chicos que tienen pantalones que le aprietan por todas partes. O sea, de la cintura hasta los pies. Oye, ¿y dónde usted ha sacado eso? No, es una cultura que vi en... ¿Te das cuenta? Es una invasión silenciosa que cuando ya acapara y lleva extremos. ¿Qué ha pasado hace poco con el tema de Rusia y Ucrania, con el tema de la isla de Crimea? La guerra. No tanto por la guerra. Ahí hay lazos culturales. Lo que más coincide ahí es la fuerza de lazos culturales. Es que los habitantes de Crimea son rusos. Pero ¿por qué hacemos esto? Por la identidad cultural. ¿Te das cuenta que es un enemigo? Más rusos que ucranianos. Exactamente. Es un enemigo silencioso, pero tan potente que puede llevarnos al extremo lo que ha pasado con Ucrania y Rusia, con el caso de Crimea. O sea, el mayor desafío es que debo mantener eso. Hasta los propios habitantes de Crimea dijeron que quieren regresar a ser rusos. Sí. ¿Pero por qué? Por la identidad cultural. Por eso vemos que hay países que mantienen la cultura a nivel interno, hasta crean centros de incrementar ese proceso en otras partes del mundo, porque es un valor muy importante y es un invasor silencioso y muy potente, la cultura. Argentina y yo yo estaba con él por los mismos lazos, pero ahora hasta que dijese lo que ya no te convence, vas por otro lado. Sí, voy por otro. Es verdad que, como ha dicho al principio también la doctora Antonia, al principio el desafío principal o el ente común es la misma sociedad en sí. Sí. Pero cuando usted le culpa a la sociedad, usted le culpa a los jóvenes. Sí. Y Argentino, cuando defiende de que hay que mantener eso, habla de generación en generación, de mayores a menores. Ahora bien, ¿qué pasa? Ejemplo para en nuestro mismo país. Tenemos muchísimas culturas, los pan, los combes, los búbulos. Y eso que tenemos 5, ¿qué haremos con Nigeria que tiene 100 y pico? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Mira, un niño cuando nace, le educas. El otro día hablábamos de lo que se adquiere y lo que la educación adquirida y la arreglada. Porque en ese día abordamos en que hay que saber compaginarlo. Que si adquieres una, que mantengas la que tenías antes. Ahora hablamos de la costumbre, ¿no? De los desafíos. Bien, ¿dónde quiero llegar? Para que un niño llegue a adoptar una cierta postura socialmente, procede de los padres. Pero generalmente, yo personalmente, difícilmente te encuentras con un padre, con un abuelo que realmente te diga las cosas tal cual son. ¿Es una observación personal tuya? Personal. No, es mi opinión, no quiero compartir mi opinión, mi punto de vista. De tal manera que si yo en mi propia casa no puedo hablar con mi padre, por ejemplo, del tema de... el más común suele ser el de, los matrimonios. El de las mujeres, de los matrimonios. Sí. Bueno, un poco raro. Ahora, ¿qué pasa? Si yo no puedo hablar con mi padre en temas relacionados, el tema de las mujeres personalmente, mira, en casa habitualmente a una mujer, a una niña, no puedes hablar de sexo con tu madre. No puedes hablar de, papá, mi marido me ha hecho tal con tu padre. No, porque para el padre hay, según la cultura fan, hasta donde yo sé, hay un límite en el que no puedas pasarse con tu padre. Pero ahora, si es que hay ciertos temas en los que yo no puedo hablar con mi padre, ¿de qué tema me va a hablar mi padre para la sociedad? ¿Cómo mantengo esa cultura? Si tengo que ir si tengo que ir fuera, yo soy de los que piensan que no permitas que tu niño vaya a aprender fuera lo que tú le puedes enseñar en casa. Pero si yo no puedo mantener esto, no puedo enseñarle a mi hijo esto desde casa, es que ¿quién se lo enseña fuera? Desde una manera son ellos
los que no están manteniendo lo que es la cultura. Entonces, Rosa, disculpa, una cosa. Sí, sí. Mira, Rosa está diciendo algo importante y lo comparto. Aquí hay una flecha de doble punta. Hay punta acá, o sea, un palo con doble punta. Es verdad que nuestros mayores hablan poco. Yo lo comparto. Pero también es verdad que nosotros los jóvenes también preguntamos poco. No. Eso también es verdad. Pero mire, ¿por qué no nos dejan preguntar? Porque es que no tienes esa libertad de poder hacer una pregunta y que te la respondan. Yo solía hacer una cosa a mis estudiantes. Por ejemplo, cuando los chicos me dicen, profe, el profesor tal no aclara las dudas. Yo le pregunto, vale, ok. ¿Y qué duda le habéis hecho? Silencio absoluto. Ya no hay... Él no aclara preguntas, porque ustedes han traído preguntas para él, ya nadie habla. O sea, es verdad, hay algunos que llegan, pero hay pocos que, hay muchos que no hablan si no se le pregunta. Incluso hay algunos que dicen, ¿por qué no preguntáis para eso? Eso es verdad. Si lo más normal es que el que quiere saber... Sí, pero también... lo más normal, pero argentino, lo más normal es que tu padre desde una mañana te enseñe. Por eso se llama modales, se llama costumbres. Desde una mañana tu padre tiene que empezarte a enseñar lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. De tal manera que cuando llegues a una cierta edad para poder hacer una pregunta, digas, papá, en su día me dijiste que una mujer no tiene que ir con ropa corta. ¿Por qué? Ahí es donde está la incógnita. Es que nunca hay un por qué. Pero haces muchas preguntas, te dicen solo me dirán que esto no lo tienes que hacer porque sí, ya está. Antonio. Sí, yo veo que mis compañeros entienden el tema de los desafíos de la cultura como algo particular de cada persona. Y yo quiero entender que la cultura hoy en día es un componente prioritario para el posicionamiento de todo país. Y muchos países lo entienden ahora como una estrategia de dominio. Es que ya es muy difícil ahora llegar a un momento en que tenemos que enfrentarnos con las manos o con las armas, y lo que hacen muchos países es posicionarse a través de la cultura. Y Pergentino ha tocado un poco esa temática cuando hablaba de creación de centros culturales y de enseñanza de la cultura de cada país en otros países. Hoy en día Estados Unidos y el Reino Unido han creado no sé cuántas academias y centros de difusión de la cultura y la lengua inglesa, y están esparcidas por todo el mundo, y hoy en día parece un activo que la persona aprenda el inglés y la cultura anglófona. Francia también cogió el ejemplo y empezó a hacer programas en los países en desarrollo, sobre todo de educación, ahí hablando de la francofonía. Luego España, con sus institutos Cervantes, cogió también el vuelo y está ahí posicionándose en el mundo. Y por ejemplo el caso del español, que es la segunda lengua más hablada en los Estados Unidos, esas son palabras mayores, y en España hay no sé cuántos institutos Cervantes. Ahora China también, que lo ha visto, está invirtiendo millones y millones de dólares para la promoción de la lengua y la cultura china en los países. Solamente en Estados Unidos hay más de 30 institutos Confucios y están financiados por dinero del gobierno chino. Como una muestra de lo que está constituyendo hoy en día la cultura. Entonces el mayor desafío consiste, y Pergentino nos ha ayudado a asumirlo, es lo que ha dicho. ¿Cómo mantener esa cultura para que se transmita de generación en generación? Yo le añado, y el segundo reto consiste en cómo conseguir posicionarse en el mundo a través de nuestra cultura, de tal suerte que podamos venderla, que uno vaya donde vaya pueda encontrar manifestaciones culturales de Guinea Ecuatorial, y esto requiere muchísimo trabajo. Y en tercer lugar, ¿cómo resistir a esa avalancha de impulsos de la globalización, de tal suerte que nuestra cultura no se vea absorbida por los componentes culturales de otros países? Porque la tecnología es un componente muy importante para la difusión y mantenimiento de la cultura. Por eso es muy importante que no tomemos el componente de la cultura como algo particular de cada persona ni de cada familia. Se trata de una estrategia política global a nivel de cada país, de ver cómo es capaz de tener un posicionamiento a nivel internacional, teniendo algo propio.
Es decir, desde su propia identidad, porque hay que entender la cultura aquí con la carta de presentación de todo pueblo. Es lo que identifica a este pueblo entre muchos. Entonces, si usted va perdiendo sus valores culturales, usted no se da cuenta de que se va debilitando. Mira, hoy en día en nuestra sociedad, a veces parece un insulto que usted encuentre un niño de una familia, un niño de 4, 5, 6, 10 años hablando el fan o el combe, y los otros le miran, ¿cómo es que un niño ese era? ¿Cómo es que habla esa lengua? Cuando en otros países se invierte para que esas lenguas no desaparezcan, porque son un componente fundamental para la transmisión de la cultura. Entonces nos damos cuenta de que la cosa va más allá de lo que pueda sentir cada persona y llegamos al estadio en que debe ser materia de tratamiento nacional, estatal. De tal suerte que sabemos que de eso depende la imagen a través de la cual en otros ámbitos se va a percibir en nosotros. Es decir, a través de quiénes somos, cómo nos mostramos y cómo planteamos la realidad desde lo que somos. Yo creo que la cultura es ese elemento prioritario, y pienso que una buena cultura, una buena política estatal de promoción de la cultura, lo cual requiere inversión, requiere financiación. Yo estaba dando el ejemplo del caso chino. El Instituto Confucio de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, que se creó recientemente, bueno, se creó, por decirlo, en 2014, que es cuando se firmaron los acuerdos entre la Universidad Nacional y el gobierno chino y la Universidad de Estudios Internacionales de Zhejiang, para que ésta pudiera aportar profesores. Recibió como solamente para la implantación del instituto y la planificación de las actividades, $150,000 del gobierno chino, lo cual quiere decir que las actividades de organización, de instalación, fueron financiadas por el mismo gobierno chino, que sigue financiando también, ya no con dinero en especie, sino a veces con financiación de actividades como a veces desplazamiento de estudiantes que van de visita a China, el desplazamiento de los profesores cooperantes chinos a Guinea Ecuatorial. Esto no lo hace, no gana dinero a cambio el gobierno chino, lo que gana es conseguir que su cultura se expanda por todas las partes y su lengua sean presentes en la mayor parte de los rincones del mundo. Y ese debe ser el desafío de todo pueblo hoy en día, de tal suerte que sus manifestaciones culturales y los valores que lo identifican puedan verse presentes dentro de ese gran mundo globalizador. Pero Antonio, estoy contigo, es verdad todo lo que tú has dicho, que tenemos que hacernos comprar. Pero antes que nos hagamos comprar, tenemos que partir desde lo más bajo. Tú me entiendes. Cuando yo hablaba en el sentido, no sé, espero que no te refieras a mí cuando digas personalizarlo. Cuando yo hablaba en el sentido... No se refería a ti. En principio no se refería a ti. Ay, era Mariano. una manera de hablar. Ay, Mariano. Cuando yo me refería en ese sentido era porque hablamos de lo que es la cultura. Si aquí hubiese movies o combes, podríamos compartir esa opinión. Pero ahora, antes de querernos hacer vender, tenemos que partir desde nosotros mismos. ¿Es que en casa tú le hablas pan a tu niño para que vayas a enseñarle pan a un español? ¿Es que en casa tú le enseñas a tu niño cómo atar la yuca? ¿Es que en casa el anoponés enseña a su hijo cómo hacer el piso? ¿Es que en casa el bubi enseña al niño cómo hacer la bala para que luego vayas a vender este abalá a un extranjero? Desde ahí partiríamos, porque luego si es que a mí no me enseñan, ¿cómo le vas a enseñar a un tercero lo que no le enseñas a Yo estoy contigo, pero yo le daría, Rosa, muchos ejemplos de cómo políticas de Estado han llegado a reactivar. Sí, pero esas políticas, Antonio, esas políticas, ya lo has dicho, son políticas. Bueno, por eso. ¿Pero de dónde parte la política? Algo nacional. ¿De dónde parte la política? No puede depender del arbitrio de cada ciudadano. Porque de lo que se trata es, como Antonio no quiere enseñar pan a su hijo, pues que el pan desaparezca. Pero vamos a ver, el Estado tiene valores que defiende y tiene que promover esos valores. ¿Pero cómo lo promueve? Pues a través de generando iniciativas. Sí, estamos viendo. Comentábamos ayer el caso de los premios Honcham y decíamos que ese tipo de iniciativas deben proliferarse. ¿Por qué? Porque muchos chicos ahora van a cantar porque creen que pueden ser ganadores de esa consideración. Ahí pueden tener trascendencia social a través del arte y la música. ¿Qué pasa si el premio Honcham, que es lo que yo les proponía el otro día, estableciera determinados
parámetros para poder componer la música que sería galardonada. Estaríamos ya promocionando valores. A lo mejor dice, un premio, el premio más importante va a ser el premio al artista que tenga las mejores canciones en música tradicional. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Muchos jóvenes que estaban haciendo la música rap o el hip hop podrían pasar al otro lado y desarrollar manifestaciones musicales en materia de Antonio, no te corto, quiero intentar aumentar algo sobre lo que estás diciendo, y es la necesidad de implementar políticas de Estado con este tipo de actividades. En el Centro Cultural Ecuatoguineano hay cursos de funk, de bubi, de farambo. O sea, si en casa tu padre no te habla funk y te enteras por los medios o por cualquier vía de que se está organizando cursos de fan en el centro cultural. Pero Mariano, seamos un poco realistas. Si en mi casa no me lo hablan, y si yo no tengo cómo pagar para ir a coger esas clases, entonces... Pero a veces suelen ser gratuitos. Lo que pasa es que cuando la gente... En lo que está diciendo Antonio, en que deberíamos de partir desde ahí para luego llevarlo al tema político. A través de ¿Cómo llegamos al tema político si no tenemos una base inicial? De formación. Sí. Es que desde ahí partiríamos. ¿Cómo llegamos a lo político si luego no? No, pero en lo político puede ayudar, porque con esas becas de formación que está dando Antonio, hay niños que de pequeño, porque le resulta difícil, en clase se le habla español, llega en casa y en casa a veces se hablan los dos idiomas, a muchos niños le resulta difícil ya coger el fan. Sí. A muchos niños ya le resulta difícil porque en clase se habla una cosa y en casa dice, vale, para lo más sencillo que yo siga hablando uno solo, le hablas en fan y se hace el tonto, el que no quiere escuchar. No, eso es porque desde una mañana no se lo habla. Pero desde una mañana, pero cuando se hace mayor y se entera que en el centro cultural hay unos cursos, para que le interese más, porque quiere tener esa lengua que entre su padre hablen y que no se entere un tercero, porque a veces el valor no lo damos cuando estamos aquí, cuando llegamos a ir a otro sitio y queramos una lengua en el que otra persona, no, a veces no es identificar, sino tener algo con el que te puedes hablar. Por ejemplo, me pasaba con mi hermana, en metro estar hablando el fan y tú sabes que no te vas a encontrar con una persona fan, a no ser que entienda. Entonces todo el mundo os queda mirando, pero tienes algo en que comunicarte porque quieres hablar, por ejemplo, del que tienes delante y no se entera. Puede que en ese momento este niño sea capaz de volver a Guinea o volver a unos cursos de fan y aprendérselo. Y en ese momento sería interés suyo. Y si dan una beca, que porque el que sepa hablar apruebe un curso en fan o un curso en bubi, en su lengua materna, que esa persona llegue a aprobar ese curso y le den esa beca, muchos se animarían a volver a aprender su lengua para seguir adelante. Mire, si vas por la vida echando la culpa de lo que te ocurre a otros, eso es lo que siempre va a ocurrir. Sí. Segunda cuestión. Si usted de pequeño ha tenido una crianza que se considere errónea, se entiende que es culpa de tus padres. Sí. Pero si usted ya es mayor de edad y te das cuenta que sigue siendo algo malo, sabes lo que es bueno, lo que es malo, y sigues en la misma línea, ya es culpa tuya. Ya eres mayor de edad. Claro. Tercera cuestión. Tú para presentar una queja debes llevar las evidencias de eso, es lo que se llama antecedente. Sí. Por ejemplo, yo ya pregunté, no me dieron información. Yo ya fui a buscar, me lo negaron. O sea, te das cuenta que estás dando antecedente, pero no tienes ningún antecedente, pero te quejas de que no lo tienes. Que no le responden. ¿A qué me refiero a eso? Ha sido el abuelo. ¿A qué me refiero a eso? Al tío abuelo, al pueblo. ¿A qué me refiero a eso? Me refiero a que usted preguntó, no te dieron la información. Fue al centro cultural y no le quisieron atender, a pesar de que el servicio se ha establecido ahí para eso. Ahí es donde usted tendría toda la razón de decir, mire, no me están promocionando en los idiomas maternos que debo aprender. Pero es verdad que muchos mayores no hablan hasta que no les preguntan, pero tampoco usted pregunta. No van a hacer. Siempre o sea, el interés de uno mismo. Sí. Yo pienso que uno también debe dar su interés para crear acción y reacción. Si usted no encuentra reacción, ponga acción para que venga la reacción. Pienso yo, porque si tampoco tienes una actitud pasiva, la reacción no va a aparecer. Claro, yo propongo que crees acción para que venga la reacción, porque si no... Mira, Pedro, me gustaría resaltar una cosa. Hoy en día hay una técnica que se utiliza a nivel
diplomático hoy en día, es la existencia de un consejero cultural en las embajadas. ¿Sí? Esto no es poca cosa. Y el consejero cultural, que suele tener competencia también en materia educativa, suele ser una de las personas con mucho peso en la delegación diplomática. ¿Sabe por qué? Porque saben que la cultura es la que promueve el adentramiento hacia lo más último, que es la sociedad. ¿Cómo la embajada puede tener contacto para vender lo suyo a esa población? Es a través de ese tipo de iniciativa de formación en valores culturales del país de representación diplomática. Por eso insisto en la medida de que es verdad que las familias debemos tomar conciencia de que la cultura es muy importante, pero a veces tenemos una concepción errónea de la realidad y podemos pensar, y como lo señalaba el caso de los niños, que ese niño habla afán a esa edad, quiere decir que sus padres no le están educando bien, pero es una apreciación errónea. Por tanto, pero sin embargo el Estado, que muchas veces se adelanta a nosotros, a la percepción de cada ciudadano, puede ver cuál valor constituye la cultura para su estrategia de posicionamiento en las relaciones internacionales, o sea, en la dinámica internacional. De ahí creo que debe haber, con políticas de Estado, podríamos estimular no solamente a los padres para que difundan la cultura, sino también a los jóvenes para que aprendan, y en tercer lugar, poder vender nuestros valores culturales, pues son prioritarios para identificarlos. Muy interesante esta última valoración, y es que estamos hablando de los desafíos de la cultura, como algunos de los analistas lo han resaltado, es que debe ser política del Estado el fomentar los valores culturales, porque transmitir la cultura de generación en generación, Pergentino, de verdad, ¿es tan fácil? Pergentino, el otro día estabas hablando que sabes cocinar. Sí. Pergentino. ¿Hay una preparación típica de los pan que sepas hacer? a ver, Hablamos de cultura. La salsa de Pergentino, cacahuete, es un sí o sí, no. ¿Es tarea fácil el transmitir los valores culturales de una generación? no es fácil. Mire, estamos hablando de estamos hablando de dirigir procesos. Exacto. Procesos a diarios de un gran número de personas. Interesante, me quedo con esto. Mañana trataremos de concluir con este tema que es fundamental, la importancia de fomentar las actividades culturales, y hoy hemos abordado los desafíos que se nos presenta a la cultura, y como podríamos concluir que lo más importante es intentar mantener la cultura y buscar formas de transmitirla de generación en generación, que no es tarea fácil, e incluso si puede ser política del Estado, mejor que mejor. Lo dejamos hasta aquí. Como ya ustedes saben, el programa Fondo siempre les desea una feliz jornada. Mañana es otro día, nos vemos. Fernando Acheme, con el programa Matinales, buenos días. Muy buenos días, Mariano, feliz día, ¿qué tal estás? Estoy bien si tú estás bien. Hoy estoy bien. Gracias a Dios. ¿Cómo estás? Yo también estoy bien. ¿Qué nos trae Matinales en esta mañana? Bueno, seguimos con lo que estuvimos comentando ayer. Al final, nosotros tuvimos que hacer una visita ayer, mediodía, cuando, en el barrio de Vicatana, ¿no? Donde, era por ahí las 2 de la tarde cuando se presentaron tanto el juez como el cuerpo uniformado y también un tractor para derrumbar todas las viviendas. En total son aproximadamente como unas 100 viviendas. Unas 100 viviendas aproximadamente. Sí, aproximadamente. El caso es que ya hay una sentencia y el juez ordena la demolición de todas las viviendas instaladas en la finca de Valerense. Los vecinos, casi todos, alarmaron la situación y no fue posible ejecutar la acción, no fue posible, debido a la oposición total de los vecinos. No sé, pero hay una sentencia, se tiene que ejecutar, pero los vecinos no están de acuerdo. No es, Fernando, no es fácil, no es fácil.
fácilmente podemos decir, no, hay que ejecutar la sentencia, claro, para eso están los poderes del Estado. Sí. Y el juez ya sabemos que tiene esta competencia de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, ¿no? Pero la verdad es que es doloroso, porque me pongo en el lugar de las personas que ahora podrían perder sus casas, aunque nos haríamos muchas preguntas de quién es la culpa de lo que ahora podría pasar. ¿Se pudo haber evitado? ¿Hemos tenido suficiente asesoramiento para evitar estas cosas? Muchas preguntas, ¿eh? Muchísimas preguntas. Y siempre quiero apuntar hacia este lado, que yo ya sé que no son cuestiones morales, y la moral no es la que rige la vida. Ya, pero el dueño del patio, legalmente, necesita recuperar su patio. Necesita recuperar su terreno. Pero ¿qué tal si entre todos tratan de llegar a un acuerdo? A lo mejor se podría buscar otra salida que no necesariamente fuese la destrucción de las viviendas, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor esté necesitada la persona en este momento, a lo mejor quiere hacer una obra. Eso mismo. Pero no estamos hablando de una casa, ni de dos, estamos hablando de más de 100 casas. Es doloroso, la verdad es doloroso. Estuvimos en este lugar ayer y... No hay créame, ningún problema. Mariano, que a mí me cuesta hablar del tema, ¿sabes? Fernando, sí. Quizás la muerte es lo único que el ser humano no puede evitar, sí, lo único. Sí. Pero todo lo demás se puede evitar, todo lo demás se puede dialogar. ¿Qué tal si en lugar de esto se recurre a la vía de la negociación, que es fundamental? Hablando se entiende la gente. Yo creo que las partes tienen que volver a sentarse. Estoy muy de acuerdo contigo. En principio, los moradores de las casas deben entender que hay una sentencia judicial. Yo sé que es difícil de asumir, es muy difícil de asumir, sí. Pero quizás habría que buscar una vía de diálogo con el dueño, sentarse en la mesa y ver qué otra salida se puede encontrar. Aparte de demoler las casas, ya te digo, yo me pongo en el lugar, a lo mejor haya sido todo el esfuerzo de mi vida que he derrochado, destruírmela, cuando también estas personas pensaban que estaban en derecho de poseer esos terrenos, porque en algún día los compraron. Claro, claro. Y todo está bajo documentación. Simplemente que el que vendió los terrenos no era el dueño legal, según la ley. Pues lo bueno es que hubo un vendedor, sí. Y si hay posibilidad de recuperarlo, yo pienso que vendría bien. Fernando, siempre un placer. Hasta mañana. Gracias, Mariano, muchísimas gracias. Nosotros, como siempre, entramos en matinales y vamos a ver cuánta actualidad tendremos que compartir. Es un jueves, ¿no? Es un día 26, vamos aproximándonos poco a poco a los últimos días de este mes de noviembre. Luego entraremos en diciembre, el último mes del año, ¿no? Y esperamos finalizar el año de la mejor manera. Ha sido un año incluso que mucha gente quisiera borrar del mapa, ¿no? De la memoria. La cuestión es